No se vayan a distraer, los niños van a estar quieticos. Hemos estado hablando acerca del tema del evangelismo. Les voy a pedir una vez más que vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esta mañana tuvimos una enseñanza práctica acerca de cómo evangelizar. Aunque este tema es más amplio, ¿no? Obviamente, pues en una clase no se puede dar todo. Vamos a ver si nos dan algunos días más de enero el poder hablar de este tema del evangelismo. Pero hoy el título de la enseñanza, para los que se interesan y lo anotan, es ¿cuál es el mensaje que debemos compartir? ¿Cuál es el mensaje que debemos compartir? Todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo están llamados a compartir el mensaje de salvación. No es una opción, Jesús no lo comisionó. Allí en Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para nosotros no es una opción, pero hay que tener en presente algo. Hay personas que siendo cristianas tienen la buena intención de compartir el evangelio con otros, pero transmiten un mensaje que no es el correcto. Transmiten un mensaje equivocado y por lo tanto ese mensaje no es eficaz. No salva a nadie, puede crear adeptos, puede crear religiosos, pero no verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Cuando uno se va a enfrentar a un león, hermanos, no debe ir con un palo. ¿Cuántos saben eso? ¿Será que con un palo usted puede enfrentar a un león? No, lo va a matar. Si usted quisiera enfrentarse a un león, tendría que llevar un arma, seguramente de un gran calibre, una gran potencia para poderlo acabar. Hermanos, los mensajes positivos, los mensajes aguados, las buenas intenciones y decirle a la gente que crea en Dios no salva a nadie. Que repitan una oración diciendo que aceptaron a Jesús como Salvador no salva a nadie. Solo el poderoso mensaje del Evangelio puede hacer que los muertos vivan. ¿Se acuerdan la enseñanza de hace 8 días y hace 15 días? ¿Por qué necesitamos predicar el evangelio? Primero que todo porque las personas sin Cristo, es decir, la inmensa mayoría de los seres humanos están muertos en delitos y pecados. Eso dice Efesios capítulo 2. Su familia incrédula, sus vecinos incrédulos. Tal vez usted mismo que está aquí hoy sentado está muerto espiritualmente y están muertos espiritualmente. Y solo el evangelio, que la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo puede darles vida. No pretenda que sean salvados si usted no lleva el mensaje correcto. Por eso quiero que hoy tome nota en su mente y en su corazón. Y ojalá también en un papel de cuál es el mensaje correcto. Y para ello vamos a ver el modelo de Jesús. Jesús predicaba. Jesús es el mejor predicador de toda la historia. No ha habido otro mejor predicador que él. Él es el Hijo de Dios manifestando o predicando su reino y su evangelio glorioso. De él debemos tomar ejemplo. Él es el modelo en todo para nosotros, también es el modelo para predicar. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vamos a verlo hoy. Y vamos a tener 2 puntos importantes. Número 1, vamos a ver el modelo de Jesús y en el segundo punto vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones importantes acerca de acuerdo a este modelo, este ejemplo de Jesús, consideración importante acerca de cómo predicar el evangelio. Recuerde que este es su deber. Si usted calla, si usted no está interesado en que alguien sea salvo, posiblemente usted tampoco lo es. Si alguien no quiere, no desea, no anhela que otras personas lleguen al cielo, posiblemente tampoco esa persona va al cielo. Muy bien, Marcos 1, 14 al 15. Lo vamos a leer. Dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Por favor, léanlo ustedes, son solamente 2 versículos, léanlo ahora, por favor. Número 1, Jesús, versículo 14, predicó el evangelio del reino.
¿Cuál evangelio predicó Cristo? El evangelio del reino. Y quiero aclarar esto. Los judíos, a quienes Jesús primeramente se estaba dirigiendo, esperaban el reino del Mesías sobre la tierra. Ellos esperaban a aquel que vendría y había sido prometido desde el Antiguo Testamento, trayendo una nueva era de paz, una nueva era de prosperidad para Israel. Lo que ellos nunca entendieron es que no era un reinado político o un reinado militar. No era un imperio lo que Dios venía a formar con ellos, sino algo muchísimo, muchísimo mejor. Y era el reinado de Jesucristo en los corazones de aquellas personas que creyeran en Él y que Dios les diera vida para creer en Él. Así que, entiéndame, lo primero que tenemos que aprender es que el mensaje que nosotros debemos predicar, ¿le puedes subir un poquito? El mensaje que nosotros debemos predicar es el evangelio, no cualquier evangelio, sino el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El evangelio del reino, ¿cómo lo entiendo yo? El evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia hará que las personas al creer en Jesucristo se sometan a la autoridad de Él. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y usted dirá, bueno, pero todos los que predican no dicen lo mismo. No. Y hoy en día menos. Muchos predican otros evangelios. El evangelio que se predica en muchos púlpitos hoy en día no es el evangelio del reino de Cristo. No es invitar o mandar, más bien, creo que la palabra es mandar a las personas a que se sometan a la autoridad de Cristo de acuerdo a su palabra. No, el mensaje de muchos púlpitos, de muchas iglesias hoy, es a someter a Dios a sus propios caprichos, a sus propias ideas, hacer de Dios el genio de la lámpara, que cumpla sus sueños, que cumpla sus ideales, que cumpla sus expectativas. Es un evangelio humanista, donde el llamado no es a someterse a Cristo, sino parece que el llamado fuera a decirle a Dios que se someta a los hombres. Ese es un evangelio falso y es el que se predica en muchos lugares y tal vez usted mismo lo ha predicado cuando ha compartido con otros. Cuando usted le ha dicho a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Cuando usted le dice a la gente, Dios te ama, lo que pasa es que tú tienes un gran potencial, pero no lo has descubierto. Necesitas a Cristo para descubrirlo. Tú no estás predicando el evangelio del reino. Tú no estás predicando el evangelio verdadero. Tú estás predicando una mentira, que es un evangelio humanista, un evangelio falso y un evangelio que no salva a nadie porque no tiene poder. Hará adeptos, logrará tener religiosos metidos en una iglesia cada 8 días, hará que las personas parezcan cristianas, pero no les puede dar vida, porque solo el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, el evangelio que hace que un pecador se someta a Jesús, se someta a la palabra de Dios, es el evangelio que vamos a ver en estos 2 versículos que Jesús predicó. Los judíos esperaban un reinado físico, político. Hoy la gente espera a un Jesús que les solucione sus problemas. Hoy esperan un Jesús que sea la solución a sus vacíos. Hoy esperan un Jesús que sea la respuesta a sus necesidades económicas. Hoy esperan un Jesús que les dé sentido a su existencia. Pero el evangelio de Cristo es algo mejor. Es decirte, tú eres un pecador y vas rumbo al infierno. No tienes razón para existir, pero Cristo puede salvarte y puede darte un nuevo corazón y hacer de ti una persona que Él salve y viva para su gloria. Viva para darle honra a Él. Viva para tener el mejor sentido de todos los sentidos que pueda tener alguna vida en esta tierra. ¿Se acuerdan que en Efesios 2 vimos eso? Que fuimos creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y les decía hace 8 días que ahí mismo en el versículo 8 dice que nuestro propósito es brillar, es glorificar a Cristo por todas las edades, por la eternidad, mostrar la bondad y la misericordia de Cristo a través de nosotros, miserables pecadores que Cristo salvó y que exaltaremos eternamente la gloria de Él. Ese es el mejor propósito que puede haber en la vida, vivir para glorificar a Cristo. No que Cristo viva para glorificarnos a nosotros, lo cual jamás mereceremos, y decirlo casi que me suena una blasfemia. Hermanos amados,
es el evangelio del reino al que Cristo predicaba. El evangelio que hace un llamado a los hombres a someterse a la autoridad de Cristo. Si alguien dice ser cristiano y no está sometido a la autoridad de Cristo en su palabra, no es cristiano. Porque el llamado a la fe en Jesucristo supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Jesús. Si crees en Él, te sometes a la autoridad. No juegues. No pienses que creer en Jesús es decirle, Señor, creo en ti, pero hay condiciones, hay cositas que yo no quiero rendir a ti. No, no existe tal cosa. ¿Por qué? Veámoslo en el versículo 15. Jesús predicó el evangelio de la gracia, el evangelio del sometimiento a su reinado. Cristo es el rey y los que creen son sus súbditos. Pero el versículo 15, la primera parte dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué deben hacer los hombres? Arrepentidos. Jesús predicó el arrepentimiento de pecados. Y en esta primera parte de nuestra enseñanza, estamos viendo dos cosas hasta ahora. Jesús predicó el evangelio del reino, el sometimiento de los hombres a la autoridad de Cristo. Y número 2, Jesús predicó el arrepentimiento de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento de pecados? ¿O cuál es el llamado al arrepentimiento de pecados? Es un llamado a reconocer la rebelión en la que los hombres han vivido en contra de su bondadoso Creador. Dios es bueno. Miren ese sol tan lindo, ¿no? Han visto estos días el sol en la capital, ¿no? Aquí en Bogotá, que eso es raro, ¿no? Porque aquí en Bogotá como que llueve 367 días al año, ¿no? Pero miren qué día tan maravilloso. No falta el que diga, uff, qué calor. No, hay que darle gracias a Dios. Amén. Yo me alegro. ¿Por qué nos da ese sol? No lo merecemos. No merecemos la salud que tenemos en nuestro cuerpo. El pecador que ahora está cometiendo los pecados más ruines aún tiene vida, porque Dios así lo quiere. Él es bondadoso, pero ¿qué hacen los hombres? Se rebelan contra ese Dios, deciden no creer en Jesús o decir que creen en Jesús a su manera, lo cual es una mentira. Es falso. No puedes creer en Jesús a tu manera, tienes que creer en Jesús a la manera de Dios, a la manera bíblica. Ahora bien, ¿por qué Jesús predicó un mensaje de arrepentimiento y nosotros los cristianos debemos predicar un mensaje de arrepentimiento? Porque el mayor problema del hombre no es que no tenga dinero. El mayor problema del hombre no es que tenga problemas familiares. El mayor problema del hombre no es que esté solo en esta vida. El mayor problema de todo ser humano, y eso lo incluye a usted si no es cristiano. Si usted verdaderamente no ha entregado, o no, digámoslo así, entregado suena raro. Si no ha rendido su corazón por la fe en Jesucristo, a Él, quiero decirle que su mayor problema es que usted vive para ofender a su Creador y a aquel que será su juez. Vive para ofenderlo. La Biblia dice que los que no confían en Jesucristo son sus enemigos. Seguramente algunos no han escuchado eso jamás, pero es bíblico. Los enemigos de Dios no son los demonios. Incluso, aunque Satanás es un enemigo de Dios, obviamente, y los demonios también, ellos están sujetos a Dios. Al fin y al cabo, no pueden hacer lo que quieren, sino lo que Dios les permite. Pero escúcheme, el hombre rebelde, siendo, digámoslo así, parte muy importante de la creación de Dios, ha decidido rebelarse y vive todos los días para hacer todo lo contrario a lo que Dios le manda. Mire su propia vida. Si usted ni siquiera está interesado por saber qué es lo que la Biblia enseña y qué es lo que Dios le demanda a usted, eso demuestra que usted no está sujeto a Cristo y por lo tanto tampoco se ha arrepentido. ¿Qué dice el pecador hoy en día? Las personas del común. ¿Yo de qué tengo que arrepentirme? Si yo soy bueno, si yo no soy como Tiro Fijo, si yo no soy como Stalin o Hitler, dice la gente, ¿no es cierto? Pues resulta que Dios no los va a juzgar en base a esos pecadores, sino en base a su santo Hijo que es perfecto. Y frente a Cristo, nosotros estamos completamente perdidos. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y nosotros no lo somos. Hermanos amados, el hombre debe arrepentirse para creer en el Evangelio. Y el hombre cree en el Evangelio y se arrepiente. Tanto el arrepentimiento es parte fundamental de la verdadera fe en Cristo, como es el resultado de esa fe verdadera en Cristo. No puede haber verdadera fe en Cristo sin arrepentimiento. Nadie puede ver a Cristo colgado en esa cruz, padeciendo por sus propias maldades y seguir pensando que puede seguir andando en sus pecados. Nadie puede hacer eso.
Y si lo hace, nunca ha visto la gloria de Cristo en la cruz y la bondad que tuvo con él. Jamás. Algún día los que hemos, por la gracia del Señor, rendido nuestro corazón, nuestra fe, nuestra voluntad a Cristo, hemos confiado en Él y no en nosotros para que nos salve, entendimos, a la par de que veíamos a ese glorioso Señor crucificado por nuestras maldades, veíamos también nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra manera de ser ruin contra Dios. Y entendimos que no podíamos seguir siendo iguales. Decidimos, porque Dios nos dio la capacidad de decidirlo así, apartarnos de nuestras maldades y pecados y vivir para Dios. Y aunque ciertamente aún pecamos, no vivimos para pecar, no planeamos el pecado, ni está dentro de nuestro presupuesto pecar y desobedecer a Dios. Amados hermanos, Jesús predicó el arrepentimiento y usted, hermano cristiano, tiene que predicar el arrepentimiento. Un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. Y recuerde que arrepentirse no es darse golpes de pecho ni sentirse mal por algo que hizo. Es una completa contrición de corazón por haber ofendido a Dios. El pecador que se arrepiente no está preocupado por su reputación o porque su hogar se vaya a destruir. El pecador que se arrepiente no está preocupado por las consecuencias terrenales que su pecado traiga. El pecador arrepentido piensa una sola cosa: a Dios pequé, contra Dios pequé, a Él ofendí, Él solo me ha hecho bienes y yo solo le he hecho males. El pecador arrepentido, como dice David allí en el Salmo 51, contra ti solo he pecado, Señor. Amados hermanos, si el mensaje que llevamos a las personas no es de arrepentimiento, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Isaías 55:7, en una versión más actualizada a su lenguaje, le leo, dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Claro, Dios está dispuesto a perdonar. ¿Qué pecados? Todos los pecados. ¿Qué pecados? ¿Qué gravedad de pecados? Toda la gravedad de pecados. Él puede perdonarlos. Es amplio, es generoso en perdonar. Pero no perdona a cualquiera, sino a aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo como único Salvador de su alma. Hermanos, Jesús predicó el evangelio verdadero, el evangelio del reino. No un evangelio centrado en las necesidades del hombre, sino un evangelio centrado en la gloria de Dios, en darle honra. No hay mayor alegría para mí saber que no sé qué sucede en los próximos años, pero sí hay una alegría. No hay mayor alegría para mí que esto: saber que mi vida va a servir para glorificar a mi Padre, a aquel que me salvó. Ese debe ser el corazón y el sentimiento de cualquier verdadero cristiano. Ahora bien, Jesús predicó el arrepentimiento de pecados y Jesús predicó la fe en la buena noticia de salvación. Versículo 15, la segunda parte dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Oh, hermanos, no es solo de arrepentimiento. Sí es el arrepentimiento, pero no es solo el arrepentimiento. Mucha gente predica arrepentimiento sin fe. Eso no sirve de nada. La fe en Jesucristo es la base de la salvación que Dios ofrece. Todo lo que Cristo hizo en favor del pecador debe ser creído por ese pecador. Quien quiera ser salvado debe confiar exclusivamente en lo que Cristo hizo en favor de él. Y nota la palabra que uso, exclusiva. Porque algunos piensan que la fe en Jesucristo debe ser algo más en su vida. No, la fe en Cristo es exclusiva. Es la confianza plena en lo que Jesús hizo en favor del pecador. Del pecador que cree, del pecador que se arrepiente, del pecador que sabe que necesita a Dios en su vida. No una creencia en Dios, sino que Dios gobierne, reine en su vida, que Jesucristo sea su Señor. No solo su Salvador, sino su Señor. Jesús no es Salvador de aquellos en los cuales no es su Señor. Jesús es Señor y Salvador, no es solamente Salvador de una persona.
Hermanos, Jesús predicó la fe en lo que Él hizo, en lo que Él iba a hacer en ese momento en Marcos y en lo que nosotros ahora entendemos que ya hizo. La buena noticia del Evangelio, y el Evangelio es una buena noticia, la buena noticia es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para perdonar y salvar de sus pecados a quienes confíen en Él. Tú mereces el más terrible de los castigos que Dios te dé por tu pecado y tu rebeldía contra Dios, porque lo único que has hecho en tu vida ha sido pecar y deshonrar a Dios. Si tú crees eso, debes entender que la única forma en que puedes ser perdonado por Dios y puede ser cambiado ese corazón que tienes desde que naciste, que desea pecar y desobedecer al Señor, es a través de la fe en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Él vino a esta tierra, vivió sin pecado, una vida perfecta. A los 33 años fue a la cruz y en la cruz Él padeció durante unas horas lo que tú deberías padecer una eternidad en el infierno. Jesús llevó sobre sí las culpas que tú tienes. Llevó sobre sí el castigo que tú mereces. Él padeció en su carne y en su alma por todas tus maldades. La ira de Dios, la ira justa de Dios, porque Dios está irado contra el pecador. La ira de Dios fue vertida sobre Jesucristo y no sobre ti. Si tú crees, porque Jesús no murió por todos los hombres, Él murió por los que confían en Él. Eso nos dice la Escritura. Amado hermano y amado amigo, este es el mensaje del Evangelio verdadero. Es un mensaje de arrepentimiento. De nada sirve decirle a la gente que piense cosas bonitas acerca de Dios, o que crea en Dios, porque creer en Dios no lleva al cielo. ¿Sabían una cosa? En el infierno no hay ateos. El que ha sido ateo toda su vida, en el momento en que muere, al instante empieza a entender que hay un Dios y que lo va a juzgar eternamente y lo va a condenar eternamente. En el infierno no hay ateos. No es por creer en Dios, es por creer este evangelio glorioso que muestra al hombre como lo que es, un pecador, pero también muestra la salvación gloriosa que Dios ofrece. ¿En quién? En Jesucristo y solo en Jesucristo. Así que hermanos, ¿cómo es esta fe salvadora? Aclaremos bien, dejemos claro cómo es esta fe salvadora, porque muchos dicen tener fe, pero no saben en qué tienen fe, ¿sí? ¿Cómo es esta fe salvadora? Uno de los catecismos clásicos de la iglesia cristiana, el catecismo de Heidelberg, dice que la fe salvadora es el conocimiento de que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad y que la salvación en Cristo es nuestra posesión. Se lo repito. La fe salvadora es el conocimiento de que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad y que la salvación en Cristo es nuestra posesión. Entiéndase, muchos creen que la Biblia es cierta, pero no creen en la verdad que ella habla y dice para ellos mismos, ¿sí? Quien cree en Cristo sabe que todo lo que la Biblia dice acerca de Él es verdad. Pero no solamente cree eso, porque algunos dicen, bueno, Jesús puede salvar, y alguien dice, sí, Jesús puede salvar. El asunto no es que crea que Jesús puede salvar, sino que Jesús lo puede salvar a usted y que lo ha salvado a usted. Esa es la fe salvadora. No es decir, Jesús puede salvar. No, es decir, Jesús me ha salvado porque yo lo creo y por eso quiero vivir para Él. Jesús fue a la cruz por mis maldades. Yo lo creo. No creo que fue por otros. Sí, claro, fue por otros, no solo por mí. Pero no estoy diciendo que fue por otros, sino también por mí que Él fue a la cruz. Quien crea eso, Dios le ha dado un nuevo corazón y debemos entender que tiene fe salvadora. Obviamente, si esa creencia firme en todo lo que Dios ha revelado en su palabra y la salvación que Cristo ofrece está acompañada de una vida consecuente, un fruto en su vida de verdadera fe. La verdadera fe en Cristo como Salvador inseparablemente va acompañada de arrepentimiento y sometimiento a la autoridad de Dios. El pastor MacArthur dice lo siguiente: un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración.
Hoy en día hay una cosa muy interesante, pero que me parece como muy triste. Venimos de una completa ignorancia doctrinal de muchas iglesias donde desconocen hasta las bases más fundamentales del cristianismo que están en la Biblia. Pero también hay otro grupo de personas que hoy entienden los errores que cometen otras iglesias y hasta comprenden aspectos doctrinales del evangelio verdadero, pero su vida sigue siendo una desgracia. Su vida sigue siendo una vida de pecado. ¿De qué les sirve eso sino para que sean juzgados de una manera peor por Dios? Dios les dio alguna luz y sin embargo, a pesar de esa luz, ellos han decidido vivir en pecado. Hermanos, la verdadera fe en Cristo inseparablemente va acompañada de arrepentimiento y sometimiento a la autoridad de Cristo. ¿Eso ha pasado en tu vida, te pregunto yo? ¿Tus hechos, tus obras demuestran eso? ¿Amas a Cristo? ¿Estás sujeto a Él? ¿Todavía discutes si la Biblia, lo que dice la Biblia es así o no es así? O como esta semana hablaba con alguien y me discutía cuando le compartía algo acerca del Evangelio. Me decía, pero es que eso es lo que dice la Biblia. La realidad es otra. Imagínense la realidad en la que vive esta persona. Su realidad es el mundo y el pecado. No, la realidad es la palabra. El mundo pasará y sus deseos, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Permanece para siempre. No es simplemente que tú aceptes que la Biblia es un gran libro, sino que lo conozcas y lo vivas porque confiaste en Jesús. Primero hay que confiar en Jesús antes de tratar de vivir de cualquier manera agradable delante de Dios. La fe en Cristo es exclusiva, hermanos. No invitamos a las personas a unir a Cristo a su galería de ídolos, sino a rendirse por fe exclusivamente a Él y su verdad. Algunos piensan que si creen en Jesús pero siguen confiando en otras cosas estará bien. No, la fe en Cristo es exclusiva. Cuando alguien cree verdaderamente en Cristo, sabe que Él es el único que lo puede salvar, Él es el único salvador de su alma y ya no confía en nada más. Ya no va a confiar en religiones, ya no va a confiar en vírgenes, ya no va a confiar en santos, ya no va a confiar en su propia justicia, es decir, sus buenas acciones o que Él no es tan malo como otro. La persona que confía en Cristo se rinde completamente a Él y sabe que Él es el único que lo salva y que lo puede salvar. La fe verdadera, la fe salvadora, la fe en Cristo es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo convence al pecador de su maldad y le da confianza en Cristo en respuesta al mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan que la palabra nos enseña en Efesios 2 que la condición de aquellos que están sin Cristo, que no son creyentes, que aunque digan creer en Dios, realmente no viven para Él, ni han rendido su corazón, su vida a Jesucristo por la fe, es la condición de un muerto espiritual, y dice que están muertos en sus delitos y pecados, y yo les decía que la muerte espiritual equivale a ser insensibles a Dios. Realmente una persona que no tiene a Cristo y que está muerta espiritualmente puede estar en medio de una reunión como esta. Y aunque se hablen verdades tan maravillosas como las que nos expone la palabra de Dios hoy en Mateo capítulo 1, versículos 14 y 15, esa persona es completamente insensible a esa verdad. Muchos se acostumbran a escuchar esa voz y a decir, uy, sí, qué lindo, pero eso no afecta a sus vidas. Algunos están aquí y les hablamos claramente y hasta yo uso un buen tono de voz. Pero no entienden. No entiende, usted está ahí y no entiende. No entiende que es para usted. No entiende. Está muerto. Espero que Dios le dé vida por medio de creer esta gran verdad. De que Cristo fue a la cruz, no por los pecados de otros. Sí, fue por los pecados de todos los que creen. Claro que sí. Sino que usted lo tome para sí mismo. Fue por mis pecados a la cruz. Porque yo he sido un pecador. Hermanos, nadie convence a un hombre. Nadie le da vida. Nadie puede hacer que un muerto vuelva a la vida. Solo el Espíritu Santo puede dar fe a los pecadores. Por eso nuestra labor, hermanos, no es convencer a las personas, sino anunciarles la verdad. Sí, anunciarles con diligencia, con insistencia, acompañado de mucha oración. Predicar con el corazón, anhelar que las personas sean salvadas. Así debemos predicar. Pero tenemos que entender que nosotros no salvamos a nadie.
que nosotros no podemos darle fe a la gente. Tal vez podemos hacerlos que tengan una fe fingida, pero la fe verdadera solo viene del Espíritu. Cuando yo tenía 14 años, llegué a la iglesia y duré como un año yendo, pero seguía viviendo en mi pecado. Pero me acuerdo un día martes, cuando fue un evangelista ecuatoriano y nos habló acerca del endemoniado gadareno y cómo fue salvado por la gracia de Cristo, que yo entendí, algo se encendió allá. Yo entendí y eso afectó mi corazón y dije, yo no puedo seguir viviendo igual. Era un muchacho, a los 14 años uno no ha hecho muchas maldades, pero ya las suficientes como para irse al infierno. Y Dios cambió mi corazón. Sé que lo ha hecho con ustedes. A partir de ese día no es que yo haya sido perfecto, pero he tenido un propósito en mi vida, uno solo, y es vivir para la gloria de Cristo. Con errores, pero vivir para la gloria de Cristo. Pecando a veces, pero vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, Dios y solo Dios puede dar fe, y esa fe es necesaria. Entonces, ¿cómo predicó Jesús? Jesús predicó el evangelio del reino, es decir, el sometimiento ¿a quién? A la autoridad de Cristo. Jesús predicó el arrepentimiento de pecados, diciéndole a los hombres que son pecadores, que son enemigos de Dios, que van rumbo al infierno, pero que Dios los puede salvar si ellos se arrepienten y le dan la espalda al pecado y cambian de actitud frente al pecado y le empiezan a dar la cara a Dios. Arrepentimiento es metanoia, ¿no? En muchas partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento. ¿Y eso qué significa? Cambiar de mentalidad. ¿Cambiar de mentalidad respecto a qué? Respecto al pecado. El mundo vive y la gente vive con el pecado como amigo. Pero cuando usted es creyente y ve a Jesús en la cruz y cree que Él es su único Salvador, realmente ya no ve el pecado como un amigo, porque sabe que ese pecado que usted ha cometido llevó a Jesús a la cruz. Hermanos, Jesús predicó también la fe en las buenas nuevas de salvación. La buena noticia es que Cristo fue a la cruz para pagar con su vida por los pecados de aquellas personas que creen y confían en Él. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Ese es el mensaje, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de fe. Vuelva a leer el versículo 15. ¿Qué dice? Léanlo en voz alta. ¿Usted ha escuchado esa voz? ¿Usted ha escuchado a Dios decirle arrepiéntase y crea en el Evangelio? Yo la escuché. No estoy diciendo que la he escuchado en un sueño, en una visión. La escuché a través de su palabra. La escuché cuando alguien me predicó esto. La escuché cuando la leí en la Biblia. Dios me dice arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y yo lo he hecho por su gracia bendita. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados y se ha vuelto de corazón a Cristo? Y recuerde que este evangelio que es de arrepentimiento y fe es un evangelio también de sometimiento a la autoridad de Cristo, de vivir para la gloria de Él. Usted vive para la gloria de Dios porque si no, no ha creído verdaderamente el evangelio. Entonces el modelo de Cristo incluye tres cosas, de acuerdo a lo que yo veo en estos versículos 14 y 15. Primero, el evangelio verdadero es el evangelio del sometimiento a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo nos sometemos a la autoridad de Cristo? Sometiéndonos ¿a qué? A su palabra. Pero si usted no la conoce, ¿cómo se va a someter a ella? Es que el pastor dijo que tal cosa. Pues sí, de pronto su pastor se equivocó. De pronto su pastor no tiene ni idea de qué enseña la Biblia, porque él está preocupado es por llenar un sitio, un salón, para que entre harta plata y para que él sea influyente y pase a la historia como un hombre que tuvo una multitud de gente siguiéndolo. Esos no son ministros del evangelio, pero esos abundan hoy. Por eso usted tiene que ir hacia la palabra. Por eso es que usted tiene que conocer la Escritura. Y por eso en una iglesia bíblica lo que nos dedicamos es a hacer, a enseñarle a la gente la palabra de Dios y también a enseñarles cómo ellos mismos pueden entender la palabra de Dios correctamente. Amados hermanos, este es el modelo bíblico. Pero quiero que tengamos en cuenta algunas consideraciones como segundo y último punto de nuestra enseñanza hoy. El primero es que entendamos el modelo que usó Cristo para predicar, y era el arrepentimiento y la fe en Él. Eso es lo que nosotros predicamos, y si alguien no predica el arrepentimiento y la fe, no está predicando el Evangelio de Cristo. Además, ese Evangelio verdadero hace un llamado a los hombres y les imparte una orden que Dios ha dado, que es someterse a Cristo, a su autoridad expresada en su bendita palabra. Muy bien, ahora veamos
algunas consideraciones prácticas acerca de cómo predicar nosotros el Evangelio de Cristo siguiendo su ejemplo. Bueno, voy a mencionarlas. Quiero que las tenga presente y que las use para usted mismo compartir el Evangelio a otros. Recuerde, si no estamos compartiendo el Evangelio a otras personas, estamos muy mal. Debemos compartir el Evangelio. Es una orden que Dios nos dio y es parte natural. Es algo natural que brota del corazón de aquel que tiene a Cristo. Muy bien, hermanos, ¿cómo es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es confrontante. ¿Saben qué es confrontar? Es poner cara a cara a alguien, es poner cara a cara a una persona con una realidad. A veces la gente esquiva la verdad, ¿no es cierto? La gente sabe que anda en pecado y cuál es el lugar en que menos quieren ir. ¿A dónde? Bueno, si su iglesia es buena, ¿no? Porque si su iglesia es mala, ya le van a aplaudir el pecado, ¿no es cierto? Pero si usted asiste a una buena congregación, ¿qué hace el que quiere andar en pecado? No el que peca porque todos pecamos. Vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje de gracia, nos arrepentimos y caminamos con Cristo felices. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de gracia y de perdón. Pero aquel que quiere insistir en el pecado, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? No quiere escuchar la voz de Dios. Hace como Adán, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó con Adán cuando pecó? No fue a Dios, sino fue a qué? Se escondió. Se escondió con su esposa. Y allí Dios les proveyó salvación y cubrió su pecado, su vergüenza más bien, sacrificando un animal, un cordero. Hermanos, por eso la gente no quiere escuchar el verdadero evangelio, porque no quiere ser confrontada con su realidad. Hermano, el verdadero evangelio, si usted lo está predicando, es un mensaje confrontante. Le da a conocer a las personas la terrible realidad en la que anda su alma delante de Dios, pero también les muestra la necesidad que ellos tienen de Cristo como Salvador. No ven a Cristo como una opción más en su vida. Lo ven como una absoluta necesidad que necesitan ahora y no después para la salvación de su alma y para tener sentido y propósito de vida y para vivir para la gloria de Dios, que es lo que ahora anhelan. El mensaje del evangelio bien predicado, como lo decía Jesús cuando él predicaba arrepentimiento y fe, es un mensaje que tiene dos componentes. Yo lo llamo así o lo digo así, se lo escuché a algún pastor y me parece acertado. Dice, para que el evangelio sepa bien al final, para que sepa dulce, primero tiene que saber amargo. Se lo vas a presentar a la gente, al principio el mensaje del evangelio va a ser amargo para las personas, pero cuando es amargo y le presentas el mensaje de salvación y de salvación exclusiva en Jesucristo, se vuelve dulce. Se vuelve dulce. ¿Por qué? Porque primero les presentamos a la gente su condición pecaminosa y después les mostramos la gracia que hay en Cristo y que Dios nos la ha provisto. Amados hermanos, entendamos que ese modelo es bíblico, que primero vino el Antiguo Testamento mostrando la ley, dando a conocer la ley de Dios y la severidad de la santidad de Dios. O sea, Dios es santo y todo lo que esté en contra de esa santidad debía ser castigado terriblemente. Y nos mostraba cómo aquel que pecaba debía ser apedreado hasta morir. E incluso un hijo que maldecía a sus padres, por cuanto ellos eran la imagen de Dios frente a él, debía ser apedreado hasta morir, incluso por sus propios padres. Era severo, era amargo. Pero después vino la gracia. La gracia siempre ha estado presente, porque nadie ha sido salvado aparte de la gracia de Dios. Pero se reveló de una manera más amplia y clara al venir Jesucristo a la tierra y verlo ahora crucificado, muriendo por nuestros pecados. Hermanos, si usted presenta un evangelio aguado, nunca lo presentará correctamente. Cuando presentemos el evangelio tenemos que hablar tanto del pecado del hombre como de la salvación que Dios ofrece en Cristo. Si usted solo ofrece una parte de esas dos, si solo muestra una de esas dos, usted va a hacer algo completamente desequilibrado. Eso solamente va a distorsionar la verdad. Algunos son duros, son buenos para dar palo y a la gente le dicen, usted es un pecador y usted es terrible y usted está mal y usted va a estar bajo condenación. Y eso puede ser cierto y es cierto. Pero si ahí deja la cosa, usted no le dio esperanza a las personas. La gente dice, pues sí, ¿ahora qué hago? Y de pronto va a empezar a hacer lo que cree que debe hacer y es tratar de ganarse la salvación y lo va a alejar más de Cristo.
Pero si usted presenta el otro mensaje, el otro lado del mensaje, sin presentar primero la pecaminosidad del hombre, es decir, ofreciéndole la gracia que hay en Cristo, las personas no van a ver la necesidad que tienen de Él. La gente va a decir, sí, pues es bueno lo de Cristo, pero yo creo que es para otras personas. Siempre narro el caso de alguna vez que alguna persona, lo dije esta mañana, le compartí el evangelio y me decía, pastor, maravilloso lo que usted predica, pero le voy a traer a mi primo que él es marihuanero y él sí lo necesita. ¿Sí ven? La gente cree que es para otros, porque ellos no entienden que ellos son los pecadores. Por eso el mensaje tiene que presentarse en esa medida. Primero, el pecado del hombre y después la salvación que Dios ofrece en Cristo por pura gracia, sin que el hombre tenga que ganar o merecer esa salvación, solo por la fe en Jesucristo. Así es que se predica correctamente el evangelio. Hermano, muéstrele a través del uso de la ley de Dios la necesidad que tienen de que Dios los salve. La ley de Dios fue dada para mostrar a los hombres su pecado. Nadie fue salvo o ha sido salvo por guardar los 10 mandamientos. No fueron dados los 10 mandamientos para que la gente sea salvada por ellos. Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos como Dios demanda. Porque el ser humano tiene un problema en el corazón. No es su conducta. Algunos creen que si se trabaja la conducta de los seres humanos, ellos van a ser mejores. Bueno, si trabajan la conducta de los seres humanos, van a hacer algunas cosas mejor, pero seguirán siendo malos, alejados de Dios y enemigos de Él, porque el pecado está en el corazón del hombre, no está fuera del corazón del hombre. Por eso tenemos que mostrarle a las personas, por medio de la ley de Dios, qué tan pecadoras son. Y aunque esto requeriría pues una exposición sola de la ley de Dios, recuerde lo que está en Éxodo 20 y anótelo, lea los mandamientos y llévelo a las personas porque Dios exige que el hombre cumpla perfectamente esta ley santa de Él. Dios nos creó y Él tiene todo el derecho a decirnos cómo debemos vivir. Y si alguien no quiere hacerlo, igual Dios lo va a juzgar en base a su ley. Vivimos en un país que se llama ¿cómo? Bueno, algunos saben dónde vivimos. Colombia, le notifico. Y Colombia tiene sus leyes. Y usted puede decir, no estoy de acuerdo con las leyes de Colombia, pero igual mientras usted viva aquí tiene que someterse a ellas, ¿o no? Usted puede decir, a mí no me parece que robar no es malo, a mí me parece que no, entonces yo voy a robar. Y no voy a dejar que me lleven a la cárcel porque robar no es malo, pues igual va a venir la policía y se lo va a llevar, así usted no quiera o no crea en esa ley. Hermano, los hombres se pueden rebelar contra la ley de Dios, pero igual Dios les va a demandar el cumplimiento de esa ley. Háblale a la gente acerca de cómo son mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hábleles acerca de su codicia, de su falta de amor a Dios, del orgullo que hay en sus vidas, de la rebeldía que tienen contra todos y contra todo, principalmente contra Dios, de la inmoralidad sexual en la que andan. La Biblia dice que solo entre marido y esposa deben haber relaciones íntimas, pero los seres humanos viven una inmoralidad sexual absoluta. Y eso es un pecado terrible en contra de Dios, porque el cuerpo nuestro no nos pertenece, sino que es propiedad divina, y Él nos lo presta un rato. Hermanos amados, hable también de cómo todos han sido ladrones y han robado algo, del odio y la enemistad que hay en sus corazones, que para Dios, de acuerdo al Sermón del Monte, Mateo 5, es equivalente a asesinar a otra persona. Muéstreles que son pecadores. Hágalo por amor a ellos, para que abran sus ojos y no se pierdan, para que no sigan pensando de sí mismos de una forma equivocada. Hoy el mundo y la mentalidad de esta época que exalta al hombre y que lo único que importa es el apetito y los deseos y la satisfacción propia, le dice a los hombres que todo lo que ellos deseen es bueno, pero la Biblia dice que los deseos del hombre son de continuo el mal. Eso hay que mostrarlo, pero no solamente muéstreles por medio de la ley su pecaminosidad, muéstreles la bondad de Dios en Cristo, muéstreles el ofrecimiento que Él les hace de salvar solo por medio de la fe en Jesús. Muéstrenles que Dios no les está pidiendo que paguen por la salvación, ni que tengan que merecerla, porque nadie puede merecerla. Muéstrenles el gran amor de Dios en Cristo, ofreciéndoles sin sacrificios que ellos pueden ser salvos si confían verdaderamente en Jesús y Dios puede cambiar su corazón y su vida. Muéstreles
Como dice Isaías 55:1, dice lo siguiente, es un ofrecimiento gratuito, gracias gratis. Le costó todo a Dios, le costó entregar a su Hijo, pero a los que creen no les cuesta nada, simplemente la fe que Dios da. Dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermanos, muéstrenle también la necesidad de arrepentirse, de rechazar su estilo de vida pecaminoso y de vivir para Dios. Muéstrenle la necesidad que ellos tienen de conocer a Dios en su palabra, porque a Dios solo se le puede conocer a través de su palabra y nada más que su palabra. Es el legado que Él nos ha dejado. Muéstreles por medio de la ley su pecado, muéstreles la bondad de Dios en Cristo y muéstreles la necesidad de que tienen ellos de arrepentirse. Hechos 3:19 dice lo siguiente, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La gente quiere tiempos de refrigerio, quiere descansar de su pecado y de su maldad, quiere tener paz con Dios, que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Convertirse es cambiar su estilo de vida y empezar a vivir para Dios. Dejar de vivir para el pecado y para sí mismo y empezar a vivir para la gloria de Dios. Y eso es algo que Dios hace cuando una persona cree y confía en Jesucristo. Hermanos, sigo dándoles algunas recomendaciones. Algunas las dije esta mañana. Lástima que no todos hayan venido esta mañana. Fue un taller práctico acerca de la predicación del Evangelio. Hermanos, sea claro al compartir el mensaje, pero no tengan nunca una actitud orgullosa o entren en discusiones ofensivas con las personas. No lo haga. El Evangelio bien predicado es lo suficientemente ofensivo para el pecador. No buscamos ofender a la gente. No queremos entrar en peleas o en discusiones tontas con las personas. No vamos a evadir las discusiones que sean sanas, basadas en argumentos. Esas vamos a tratar de resolver las inquietudes que tengan las personas. Pero hermanos, cuando entramos en conflictos, en peleas, en cuestiones ofensivas con aquel a quien le queremos compartir el Evangelio, ya no estamos haciéndolo bien. Entonces, acérquese a las personas con humildad, sí, con claridad. Hábleles del arrepentimiento que necesitan tener. Hábleles de la fe en Jesucristo. Hábleles de que se sometan a la autoridad de Jesús. Pero no vaya con una actitud orgullosa ni ofensiva. No entre en una discusión tonta con las personas que al fin y al cabo no lleva a ningún lugar. Si en un momento dado la persona entra en una actitud conflictiva, es mejor que usted pare ahí la charla y más bien la continúe en otro momento. Hermanos, tengamos claro el objetivo de nuestra evangelización. Yo vengo de una ideología errada que yo creí en algún momento de mi vida porque era lo que me enseñaban. Pero nos habían mostrado que el objetivo de que uno predicara o compartiera el Evangelio era que las personas repitieran una oración. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya hasta se me olvidó la oración. Le decían a las personas, repita esa oración. Y la gente decía, ese es el objetivo. Hermano, yo hice repetir esa oración a gente. Me acuerdo una vez allá en la puerta de la iglesia, la hice repetir a un borracho. Y yo era todo contento y decía, uy, qué bendición, este hombre se convirtió. A los días siguientes pasó por encima y ni se acordaba de lo que había hecho. Pasó por el lado, de la iglesia y ni siquiera se acordaba de lo que había hecho. Nuestro objetivo no es que la gente repita una oración. Nuestro objetivo es que la gente entienda claramente cuál es el mensaje del Evangelio. Dios los salvará o no los salvará. Cristo será glorificado porque fue proclamado. Alabado sea su nombre. Bendito sea Él cuando Él es proclamado. Cristo es digno de que su nombre sea anunciado y su salvación. Así los hombres no creen. Pero también Él salvará a muchos. Y usará nuestra predicación para salvar a muchos. Usted debe predicar el Evangelio. Pero su objetivo no es que repita una oración. Porque esa oración que llaman algunos oración de fe o de aceptación, no es bíblica. Y sé que Dios ha salvado personas a pesar de que la hagan. Tampoco estoy condenando pues a algunas personas que con una buena intención quieran que la gente repita esa oración. No necesariamente, pero creo que eso puede traer más males que bienes. Porque mucha gente cree que esa oración, mire, venimos de una mentalidad religiosa,
que todos son rezos y ritos, ¿no es cierto? Y la gente confía en cosas. Póngale fe a esto y verá que eso es bendito, ¿sí o no? Es lo que la gente piensa. Y a veces llevarlos a que repitan una oración supuestamente para decirles que ya son hijos de Dios. Porque escuché pastores haciendo esa cosa terrible. Escuché pastores diciendo a la gente, venga y pase al frente y acepta a Jesús en su corazón. Y la gente repetía una oración. Y ¿sabe qué era lo peor? Que después le decían, a partir de ahora ustedes ya son hijos de Dios. Y la gente se iba convencida de eso, cuando no eran hijos de Dios. Porque no es por repetir una oración. Si usted quiere saber si alguien es cristiano o no, no espere saberlo en el momento. Espere 1 o 2 años de que esa persona siga firme en el Evangelio y ya podrá empezar a ver frutos en su vida. Porque la prueba de que alguien es salvado no es que repita una oración, sino que haya fruto en su vida de arrepentimiento y de una vida consagrada a Dios. Hermanos, no espere necesariamente que haya una respuesta emocional en las personas. Es preferible que ellos manifiesten cualquier tipo de interés en lo que usted les ha hablado. ¿Me explico? A veces uno quería ir a predicar el Evangelio. A mí me pasaba, creo que a algunos les puede haber pasado. Y uno esperaba que cuando la gente uno le predicara, ¿qué hiciera? Llorara, se diera golpes de pecho, cayera al piso, se desmayara 3 veces. Que la gente terminaba afectada emocionalmente y uno decía, uy, el Señor lo tocó. Yo no sé de dónde sacan eso, porque eso no es bíblico. Es un evangelio emocionalista que no salva. Ahora, que cuando uno le predica a alguien puede llorar o lamentarse por lo que hizo, es bueno, sí está bien si lo hace. Si lo hace porque la persona lo siente así. Pero el hecho de que llore no significa que haya sido salvada. Lo va a demostrar su vida sometida a Cristo a partir de ese día. ¿Sí me hago entender, hermanos? Usted ve en la televisión cristiana, entre comillas, o ve en la internet que cuando sale un predicador de estos bien emocionalista y bien raro, que hace que la gente se mueva emocionalmente, ¿qué es lo que enfocan cuando están en la oración? Enfocan toda la gente que está llorando y extasiada. Porque eso vende. Eso vende. Uy, mire, allí está Dios porque la gente siente algo. Y vemos que en muchos lugares donde la presencia de Dios estuvo, la gente no necesariamente sentía algo, pero tenía una convicción firme en lo que Dios había dicho en su palabra. Sí, una persona puede llorar y lamentarse cuando entiende el Evangelio. Sí, y qué bendición que sea así, pero no tiene que ser así. Es mejor ver resultados, es mejor interés. ¿Saben cuántas personas yo les he hablado y han llorado? Mi esposa es testigo en la oficina, cuando le hemos hablado a muchas personas, y la gente llora. Y lo que les decía hace 8 días, ¿no? Me decían, el domingo voy a la iglesia, pastor. No sé de qué año, ni qué domingo, porque nunca vinieron a la iglesia. Nunca pasó nada en su vida. Por eso en una iglesia bíblica no le estimulamos a la gente las emociones. Hermano, alabe al Señor. ¡Ay! Si quiere levantar sus manos, está bien. Hágalo si usted lo quiere hacer de corazón. Pero no porque se lo digan, sino porque usted lo quiere hacer. Pero eso no significa que usted alabe a Dios. ¿Saben cuánta gente danzaba lo más de dicen? Que algunos iglesias piensan que danzar es alabanza a Dios, ¿no? Que hay que danzar y danzaban muy lindo y eran unos pecadores terribles. No había arrepentimiento en su corazón. No, amados hermanos, no espere una respuesta emocional. Si pasa, ok, pero eso no es lo importante, sino que la persona crea y manifieste interés en la enseñanza que se le ha dado. Hermanos, ore con ellos. Siempre que comparte el Evangelio, procure que al final haya una oración. No los dirijan a la oración, dígales que ellos oren de corazón lo que haya en su vida. Yo le digo a la gente, mire, ore, si usted ha entendido el mensaje y lo cree, dígale a Dios que lo salve y que usted confíe en Jesús. Pero dígaselo en sus propias palabras. Si no lo cree, no tiene por qué decírmelo. Simplemente ore a Dios y dígale, no entendí lo que este Señor me dijo, ayúdame a entender. Que la gente sea sincera. Pero ¿sabe qué puede hacer usted mientras ellos oran? Ore por ellos y pídale a Dios que los salve. Pero no solamente ore por ellos en el momento, sino que mantenga una vida de oración. Quien predica el Evangelio pero no ora, no está haciendo nada. Porque a través de la oración, Dios ha decidido soberanamente salvar a muchas personas. En respuesta a la oración, no que Dios esté condicionado por la oración de nadie, no, Dios no está condicionado por la oración de nadie. Pero Él en su soberanía santa y perfecta ha decidido
que por medio de la oración de sus hijos, Él traiga respuestas poderosas a nuestras vidas. Y muchos sean salvados. Todos los días, en mi oración, oro por la salvación de mis hijos. Y no es porque tenga dudas de que Dios los vaya a salvar. Es decir, no estoy diciendo que Dios tenga que salvarnos. Sé que eso es algo de su soberanía. Pero digo que cuando insisto todos los días en orar, no es porque dude de que será que Dios me escuchó. No, yo sé que Él me ha escuchado, pero todos los días los pongo delante de Él en oración. Le digo, Señor, acuérdate de mis hijos. Quiero que los salves. Yo no quiero que ellos sean evangélicos. Yo quiero que ellos sean cristianos, nacidos de nuevos, que vivan para la gloria tuya. No quiero que simplemente aparenten una religiosidad cristiana o evangélica. Quiero que ellos sean salvados. Y eso solo lo puedes hacer tú. Pero ¿cómo lo vas a hacer tú? A través de la predicación que yo tenga todos los días al abrir mi Biblia y hacer un devocional con ellos, enseñándoles el mensaje del evangelio, porque esa es mi parte como padre. Y esa es mi parte como cristiano. Con ellos y con todos. Hermanos amados, ore por la salvación de sus seres queridos. Ore por la salvación de aquellos que están cerca a usted. Y ore por la salvación de aquellos que están lejos de usted. Ore. Sin oración no hay nada. Y procure continuar enseñándoles la palabra de Dios, si es posible, a esos que les comparte el evangelio. Ayúdelos a unirse a una congregación, a la congregación a la que usted pertenece. Pero si está muy lejos, ayúdelos a ubicar en una buena congregación. Porque usted no puede dejar por ahí hijos huérfanos, ¿no? Le predica y lo dejó en el limbo. Y termina por allá metido en una iglesia bien rara. Y todo lo que usted le enseñó terminan perdiéndolo. No, ayúdelos a ubicar en una buena congregación. Llévelos si es posible. Hable con el pastor, encomiéndelo en sus manos. Pero si es su iglesia, usted debe hacerle un acompañamiento a esa persona. Orando por ella y siguiéndole y seguirle enseñando el evangelio. Es que evangelismo no es pararse un día y hablar la verdad. Sí, eso es importante. Esa es la presentación del evangelio y es maravillosa. Hay que hacerlo. No, evangelizar es discipular. Es enseñar la palabra de Dios constantemente a aquellos que quieren hacerlo y que esperamos que por medio de esa enseñanza crean verdaderamente en el evangelio. Hermano, use sus palabras. Desde cualquier tema de conversación usted puede llevarlos a comprender el evangelio. Predíqueles a tiempo y fuera de tiempo. Es bueno si usted prepara un tiempo para que ellos escuchen. Yo les decía esta mañana y se lo repito para recordárselos, que a veces uno, digamos, yo he invitado a mi familia a almorzar y mi propósito final pues no era que se les llenara la barriga. Bueno, salieron con la barriga llena y me alegro por eso. Mi propósito no era ese. Mi propósito era hablarles de Cristo. Y ya cuando los tengo llenitos no se me pueden ir. Así que los cojo y les hablo de Cristo. Y lo he hecho. Hermano, prepare un tiempo, cite a las personas, tómese un café, hábleles de Cristo. Pero si no tiene ese tiempo, igual hábleles. Hemos hablado de Cristo en la calle, hemos hablado de Cristo en un taxi, hemos hablado de Cristo en un bus. Uno puede presentar este mensaje de salvación en 5 minutos o lo puede hacer en 2 horas. No importa, pero es tan sencillo y tan claro que lo puede hacer en un momentico. Hermano, Dios puede usarlo para salvar a muchos de sus escogidos. Dios puede usarlo para salvar a muchas personas. El poder no está en usted. Usted no tiene que convencerlos. Simplemente tiene que ser fiel al mensaje de este evangelio glorioso. Predicarles arrepentimiento y predicarles fe en Jesucristo. Mostrarles que son pecadores y mostrarles que merecen la condenación de Dios. Porque Dios es justo y es bueno y es santo. Y por esa razón Él tiene que condenar al culpable y tiene que castigar al pecador. Pero también muéstreles que Dios en su inmenso amor envió a su Hijo, quien es Dios mismo hecho hombre, Jesucristo el Señor, y que vino a esta tierra para vivir una vida perfecta, para morir por los pecados de aquellas personas que creen en Él y que resucitó de los muertos y ahora está en gloria esperando su regreso en el momento en que Dios así lo determine. Hermanos, háblele con sus propias palabras de la necesidad que ellos tienen del Salvador. El mensaje de Cristo es claro. Otra cosa no es el evangelio. No es el evangelio que salva. Usted puede lograr a punta de programas y de eventos lindos que la gente lo acompañe en una reunión cristiana, pero solo Dios puede salvar y dar un corazón nuevo a aquellos pecadores que viviendo en su miseria la ven y se arrepienten porque confían en Jesucristo como su Salvador.
y a partir de ese día empiezan a vivir para someterse a esa autoridad. Hermanos, qué bendición es este glorioso evangelio. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues bueno, la cosa más sencilla y la más evidente es que debemos compartir la verdad del evangelio a cada persona que Dios ponga en el tránsito de nuestra vida. Haga una lista de personas que están cerca a usted, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Ya tiene una lista muy grande allí. Ore por ellos y compártales el evangelio. ¿Algunos se van a molestar con usted? Sí, eso es parte del encanto de predicar el evangelio. Que algunos se molesten con nosotros. Pero hermanos, muchos creerán. Esperamos que así sea. Y vale más la alegría de que Cristo sea anunciado y de que un alma se salve por nuestra predicación, que Dios la use para salvarla, que el hecho de que muchos se enojen con nosotros o nos repudien. O tal vez ya no nos inviten a las fiestas de la familia porque es que este evangélico empieza a hablar de Dios. Eso no importa. Vale más la gloria de Cristo. Hable de Jesús. Comparta el evangelio. Cumpla el mandato que Dios le dio a usted, que es un verdadero cristiano. Nosotros vivimos para ser proclamadores andantes de la grandeza de Dios en su amor y en su salvación. Recuerde que no va a haber nadie que sea salvado si no hay quien le predique. Y la soberanía de Dios no es una excusa para no predicar. Sí, Dios es soberano. Y Dios es soberano en la salvación. Claro que sí. Todos los que Él ha escogido serán salvados. Pero Él ha determinado que sea por medio de la predicación del evangelio que la llevarán a cabo ¿quiénes? Sus hijos. Los que creen son los que deben predicar el evangelio. Usted, que es un creyente, debe predicarlo. Porque a través de su predicación ellos serán salvados. Le leo lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermano, no esperes que otros le prediquen a los tuyos. Ve tú, hazlo. Prepárate, ven a la iglesia y escucha, no te duermas, así haga calor. Aprende y comparte eso a los demás. Oh, Dios te puede usar poderosamente, hermana. Va a ser maravilloso cuando aquellos que estaban perdidos, ahora, por medio de la predicación que Dios te ha concedido darles, compartirles, ellos vayan rumbo al cielo y sean unas nuevas criaturas. Hermanos, Cristo es la solución al más grande problema del hombre. El hombre está muerto espiritualmente. Es esclavo del pecado. Es esclavo del diablo y es esclavo del mundo. Solo Cristo puede liberar a las personas. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la predicación correcta de este mensaje. De compartir el testimonio de Cristo. De hablar acerca de lo que Él es. De quién es Él, perdón. De lo que Él ha hecho. De quién es el pecador y de lo que debe hacer para que Cristo lo salve, poniendo su fe exclusivamente en Él y arrepintiéndose de sus pecados. Hermanos, debemos compartir el evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento de pecados y a la fe en Jesucristo. Ni más ni menos que eso. ¿Cómo debemos predicar el evangelio? Llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Ni más ni menos que eso. Y algunos de ustedes saldrán acá, pasarán estas navidades, se reunirán con su familia y no le hablarán a nadie de Cristo. Porque tienen un corazón duro. Porque tienen un corazón indiferente. Porque solo piensan en sí mismos. Discúlpeme si alguno se molesta y se ofende, igual se lo voy a decir. Porque es duro eso, hermanos, que nosotros no tengamos esa sensibilidad por las personas que están a nuestro lado. Hermanos, no se trata de que algún día mueran. Ay, no, pues yo creo que todavía le quedan años. No, se trata de que hoy mismo son enemigos de Dios. Sí viven y respiran y su corazón late y hasta se ven bien. Pueden tener más pinta que usted y que yo juntos. Pero igual están muertos. Y usted es aquel que Dios ha llamado a que predique. No sea indiferente. Hábleles. Se aprende a predicar predicando. Hábleles de Cristo. Si tienen alguna duda, pregúnteme a mí. Yo le puedo aclarar o decir cómo puede predicar el evangelio en algún caso específico. Pero hermanos, estamos para eso. Para compartir el mensaje de salvación. Para que la gente no se pierda.
para que Dios sea glorificado, para que Cristo sea glorificado. Solo Cristo puede salvar al pecador. Te pregunto, ¿tú has confiado en Jesucristo verdaderamente? No te estoy diciendo que hayas escuchado de Él. Te estoy diciendo, ¿crees que Él puede salvarte? ¿Crees que Él murió por tus pecados y en este momento sabes que eres un pecador y que no puedes seguir de la misma manera? Yo te invito a que hoy confíes en Jesucristo y empieces a vivir para Él como resultado de esa fe que dices tener en Él. Hermanos, que Dios sea glorificado en nuestra predicación. Que no pase este final de año sin que usted le testifique a aquellos que están cerca suyo. Hágalo. Dios puede salvarlos. Y Dios puede ser glorificado a través de